Este día tenemos la presencia, como seguramente ya algunos de ustedes tienen de su conocimiento, de varios representantes de las comunidades y pueblos originarios. Dentro de ellos está César Cruz Benítez, gobernador indígena Ñañú y representante del Movimiento Indígena Nacional. Santiago Bautista Hernández, embajador del Congreso Nacional de Primeras Naciones ante la ONU. Pedro Pérez, quien forma parte de la comitiva indígena Mazahua y comisionado para la propuesta de la reforma. Susana Sánchez Velázquez, autoridad tradicional Maclacinca de Santiago Tlacotepec. Ricardo Romero Rosas, consejero indígena de Santiago Tlacotepec. Marisela López, embajadora de la cultura indígena y miembro del Movimiento Indígena Nacional. María Isabel Martínez, embajadora indígena y miembro del Movimiento Indígena Nacional. Y Eliseo García, integrante del Movimiento Indígena Nacional. Lo que hoy nos tiene aquí con ustedes es, primero que nada, para dar a conocer a ustedes que el Partido Acción Nacional mantiene una estrecha relación con las diferentes comunidades indígenas y con sus representantes, en el entendido de que la política que se haga en lo federal, en lo local y en lo municipal, tiene que ser siempre cuidando que se respeten los derechos humanos y los derechos que se han conseguido por parte de nuestros pueblos originarios. Decirles también que desde esta tribuna, desde el Congreso de la Unión, los pueblos y comunidades indígenas tendrán representación siempre a través de la voz de los diputados de Acción Nacional y, por supuesto, desde la de un servidor. Estamos convencidos de que un gobierno humanista debe siempre ver por las causas de los más necesitados y, por supuesto, de los sectores que resultan más prioritarios en cuanto al desarrollo. Hoy en la postura que di al subir a tribuna, denunciábamos precisamente atropellos a diferentes indígenas del estado de Oaxaca que tras la construcción del tren que hoy conecta el Golfo con el Pacífico, el transísmico, han estado siendo vulnerados en sus derechos. Algunos de ellos son perseguidos, han estado encarcelados y el gobierno simple y sencillamente ha hecho caso omiso a las denuncias. Y también les decía yo en la tribuna al grupo mayoritario que resultan plenamente incongruentes e hipócritas, porque por un lado legislan aparentemente para defender los derechos de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, pero por otro lado utilizan la fuerza del Estado para reprimirlos, como es el caso de lo que he mencionado en el estado de Oaxaca, pero también sucedió en la Ribera Maya, porque no fueron consultados los pueblos indígenas, no fueron consultados los pueblos originarios, y lo que hoy pretendemos es que esto no suceda más, pero que además, como también lo dije en cuanto se aprobó la reforma para comunidades y pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, de que se tenía que escuchar la petición que había llegado aquí en el mes de marzo por la organización que han tenido a bien conformar nuestros pueblos y comunidades indígenas y que no fueron escuchados, que no fueron integradas sus propuestas a la reforma. De nada sirve que se hagan foros, que sean una simulación, si no se tiene la sustancia que aportan nuestros representantes de cada una de estas comunidades. Lo he dicho fuerte y claro y hoy lo repito, el compromiso de un servidor y de los diputados del Partido Acción Nacional siempre será con nuestros pueblos originarios. Estaremos trabajando de la mano con nuestros hermanos, estaremos siendo su voz y su representación. También les invité a los diputados de la mayoría en el posicionamiento que hoy di
a que levanten la voz y que sean congruentes para defender a nuestros hermanos indígenas. Estamos a favor del desarrollo, pero como también lo dije hoy en la intervención, un desarrollo sustentable y sostenido, que no comprometa los recursos para las generaciones venideras, pero también que se respeten los derechos humanos, como lo he venido manifestando en este espacio y en la tribuna. Así que me voy a permitir también dar el uso de la voz a nuestro amigo y gobernador indígena ñañú, a César Cruz, para que pueda externar también un mensaje que tiene para todos ustedes. Adelante, gobernador. Makahu, gato estoy yo jugá. Mira que camadi, que será que no era la cheque no ya paga en araña. Si era hay Hidalgo, yo cuando yo era Estado de México, Guinea ella que onda, si era hate, mató César Cruz Benítez. Mi nombre es César Cruz Benítez, soy el gobernador indígena ñañú, parte del movimiento, formo parte del movimiento indígena nacional. Tengan buenas tardes, gracias por esta oportunidad que nos da el diputado Asael Hernández Herón. A través de él hemos llegado para decir nuestra palabra. Con el permiso de los grandes guardianes de Tenochtitlan, el corazón de los pueblos indígenas está sangrando, está dolido, porque como bien lo ha dicho él, solo ha sido engaño a los pueblos indígenas con el anterior gobierno. Él se comprometió a presentar una reforma constitucional y lo que se presentó es una reforma al artículo 2. Solo fue simulación su consulta, porque realmente la que presentó o la que se acaba de aprobar en unos días pasados no contiene todos los derechos que exigieron los pueblos indígenas. Y como ciertamente lo dijo el diputado Asael, no fueron consultados algunas comunidades indígenas más alejadas de nuestro país. Ni saben que existe una reforma constitucional y que se acaba de aprobar una reforma. Realmente fue un engaño para los pueblos indígenas. Todos los derechos, como el atropellamiento de nuestros hermanos indígenas de Oaxaca, si realmente nosotros, los pueblos indígenas y afromexicanos, fuéramos sujeto de derecho público, no pasaría esto. No pondría la bota del gobierno federal en la yugular de nuestros pueblos indígenas. Hemos visto nosotros que en estos 6 años fueron engaños para los pueblos indígenas. No se deben de confundir las cosas con programas sociales, con derechos constitucionales. Una cosa son los programas sociales y otros son los derechos constitucionales que no fueron reconocidos en esta reforma. Uno, como es el territorio de los pueblos indígenas. 2, la representación política de los pueblos indígenas. Y así nos podemos ir. Pero agradecemos al diputado Asael que nos representa en esta Casa del Pueblo. Nuestra voz a través de él va a ser escuchado los pueblos indígenas del país, porque conjuntamente hemos programado para el próximo año tener un Congreso Nacional de Pueblos aquí en el Congreso de Hidalgo, Congreso de la Unión.
y solamente así vamos a ser escuchados. Un compromiso del gobierno anterior fue que se iba a crear una Secretaría de Pueblos Indígenas. Jamás se creó esa Secretaría de Pueblos Indígenas, únicamente se creó un instituto que no nos sirvió de nada. Y nuevamente ratifican al titular del anterior sexenio que para que continúe con los trabajos que quedaron pendientes. Pero ¿cuáles trabajos? Si nada más nunca salieron de un estado. El estado de Oaxaca, de donde es el director del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Nosotros exigimos la renuncia de esa persona porque realmente no nos representa, representa a unos cuantos nada más. Y con el apoyo de nuestro diputado del estado de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, vamos a caminar de la mano, vamos a impulsar la agenda indígena de México, de los pueblos indígenas, y nosotros vamos a respaldarlo, los pueblos indígenas, como debe de ser, como dicen nuestros abuelos, si me ayudas, yo te ayudo. Si tienes confianza, te brindo mi confianza, que realmente no es lo que pasó con el gobierno anterior. Y actualmente van a seguir con esa línea, esa política de extractivismo, esa política de nuestros pueblos indígenas, encarcelarlos porque se oponen a alguna obra supuestamente de desarrollo, como lo dijo también el diputado. Nosotros los pueblos indígenas no estamos en contra del desarrollo, ni la tecnología, al contrario, bienvenido el desarrollo, bienvenida la tecnología, pero para bien, que se consulten a los pueblos indígenas y lo que decidan los pueblos indígenas, yo creo que se debe de respetar. Por eso, supuestamente, la actual reforma constitucional del artículo 2 dice que se reconocen como sujetos de derecho público, pero también se reconoce la autonomía de ellos. Entonces, ¿en dónde queda esa autonomía? Si nos obligan a que hagan un proyecto que los pueblos indígenas o la comunidad en donde va a afectar no está de acuerdo, ni aunque a veces, y nosotros lo sabemos, ni aunque a veces sea beneficio para nuestros pueblos, la comunidad a veces dice no, y hay que respetarlo también. Jamadí, Tlazocamati, Zacatal. Gracias. Bueno, pues también se encuentra con nosotros la diputada Genoveva Huerta del Estado de Puebla y como lo he dicho y lo refrendamos, aquí estaremos siendo la voz de millones de mexicanos que viven en las comunidades y pueblos indígenas con nuestros hermanos y estaremos siempre trabajando de manera solidaria. Les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden con toda confianza. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención.